Hola, hermanos y hermanas. A mí me tocó el Salmo número 4. Le voy a dar lectura. Oración vespertina de confianza en Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Como verán, este Salmo número 4 está, pues sí, un poquito corto, pero me fue de gran enseñanza, en especial en los versículos por mencionar algunos, el 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. No sé si conozcan cuáles son los sacrificios de justicia, si lo tengan muy en claro. Yo lo busqué y me apareció vida en rectitud, obediencia, confianza en Dios y actos de bondad que agradan a Dios. Yo creo que esos sacrificios de justicia, no deberían ser llamados sacrificios, ¿no? Porque si... sabemos, ¿no? Sabemos lo que debemos hacer. Creo que van muy de la mano con sus mandamientos, ¿no? del Señor. El versículo número 7 también me fue de gran aprendizaje. Dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Yo creo que el Señor, no se compara, ¿no? Lo que nos da el Señor, la paz y la tranquilidad que le da, y alegría a nuestros corazones, en comparación a las cosas materiales, ¿no? Que tenemos aquí en la tierra. Puede ser ya sea trabajo, ¿no? Dinero. A veces carecemos, no sé, de dinero, si quieren mencionarlo así, de alguna manera. Pero si lo tenemos a Él, yo creo que tenemos todo. O sea, podemos tener grandes cosas materiales aquí en la tierra, pero si nos falta el Señor, yo creo que no tenemos nada, ¿no? Y así nos sentimos, aunque tengamos todas las cosas materiales. Si no lo tenemos a Él, pues no tenemos nada. El número 8 también dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es una pregunta para que me respondan. Quisiera que lo respondieran en sus corazones. ¿Cuántas personas que nos encontramos aquí reunidos pueden dormir tranquilos esperando? Pues sí, solamente poniéndolo todos en las manos de Dios. Podemos, pues sí, caminar y hacer nuestras actividades del día a día, pero ¿cuántos llegamos a camita a dormir y a descansar realmente? Algunas personas padecen de insomnio, ¿no? Les es muy complicado poder dormir, pero más allá, el trasfondo del insomnio, ¿no? ¿Por qué no puedes dormir, no? ¿Por qué tu alma no puede descansar? Porque sabes que algo no estás haciendo bien, ¿no? Algo está sucediendo que esa paz y esa tranquilidad que debería tener tu corazón no está presente. Pues sí,
ahora sí que contesten en su corazón cuántas personas pueden dormir tranquilamente y confiados en Dios, sabiendo que están haciendo lo correcto, ¿no? Las enseñanzas que me dejó este salmo, en general, nos muestra el bien. Dios siempre alza su rostro sobre nosotros, le da alegría a nuestro corazón y nos hace descansar en paz. Más allá de, en un principio menciona, ¿no?, lo de nuestros... en el 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Cuántas personas no, le dan preferencia, le dan mayor peso, mayor valor a cosas banales, ¿no? Como nuestro querido Edgar siempre nos ha dicho, ¿no? Es pura vanidad, o sea... ¿Cómo? No, vanidad, ahora sí que escucho la palabra vanidad y me acuerdo de Edgar, porque nos ha mencionado mucho ese tema, cosas banales que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Pero realmente lo que importa, enfoquémonos en lo que realmente importa, que es estar bien con nuestro Señor. Y por mi parte sería todo. Gracias a Dios. Ya todos tienen pluma para apuntar, porque una manera de evaluar el conocimiento es haciendo examen. Recuerdo algunas materias en la universidad que el 100% de la calificación era el examen. De esa manera el profesor se puede cerciorar de que en verdad ustedes conocen. Porque algo que quiero que podamos entender es que el conocimiento solo por sí solo es malo, porque simplemente te haces una persona cabezona e insoportable. Pero una persona con conocimiento y con el Espíritu de Dios es una combinación poderosa y hermosa en él. Entonces, antes de iniciar tema, vamos a orar. Como se dieron cuenta, hoy vamos a ver 3 principales, con base a inquietudes que ustedes han tenido. Recuerden que estamos estudiando el libro de Juan, pero es importante atender dudas que la congregación ustedes tengan y que sepan qué es el bautismo en el Espíritu Santo, cuáles son los dones del Espíritu y cuál es el fruto del Espíritu, porque son cosas distintas. Bien, vamos a orar y vamos a poner esto en manos del Señor. Si tienen dudas, si tienen comentarios, aguántenme al final, ¿vale? Para no perder el hilo, porque como les dije, el tema está un poquito complejo. Pero bueno, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Padre, porque no pretendo ser conocedor de lo más profundo de tu mente y de tu corazón, Señor. Padre, sabiendo que la respuesta siempre estará en ti. Señor, pero permítenos con sabiduría, Padre, y con sensatez, poder diligentemente estudiar este tema, Señor. Padre, pero sobre todo que tu iglesia sea edificada, Señor. Que tu congregación pueda entender por qué necesitamos, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu y por qué, Señor, necesitamos ese bautismo. Padre, pongo ese tiempo en tus manos, Señor. Padre, cierra mi boca a palabras necias, Señor, y que seas tú hablando a través de tu servidor inútil. Padre, te damos gracias por todo y gracias por esta amada congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a tratar de irme un poquito rápido con el tema de la introducción, pero la palabra que yo les daba para este año es referente a la restitución, y me da muchísimo gusto porque en varias congregaciones y sobre todo congregaciones que nosotros conocemos, me doy cuenta que la visión y la palabra es la misma. Iglesias que están hasta Yuriria, en Guanajuato, iglesias que están hasta La Paz, iglesias que están hasta Madrid, en España, están hablando de este mismo tema referente a la restitución, a la restauración. Y eso me da gusto porque es una palabra que yo sé que todos ustedes necesitan. No Dios para siempre trata con el hombre, no Dios para siempre nos tiene con el fuego a todo lo que da,
porque sabe qué tanto podemos soportar. Y llega un momento donde Dios nos restituye lo que nosotros necesitamos. La palabra que yo les daba estaba basada en Joel capítulo 2, específicamente del 12 al 27, donde yo les decía que vino una devastación por parte de la oruga, del saltón, del revoltón y la langosta. Es decir, 4 procesos de destrucción a la carne y de destrucción a nuestras vidas propias, que es muy complicado, en verdad. Pero Dios dice, bueno, ancianos, Edgar, Kane, Lizzie, convoquen asamblea, convoquen a la congregación en ayuno y arrepiéntanse cada uno. Dense cuenta y ustedes vean en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, que una condicionante importante para que el Espíritu de Dios descienda sobre su iglesia y para que el favor de Dios esté con nosotros es que la iglesia esté arrepentida. De nada me sirve a mí ponerme en un papel de orgullo y de soberbia y ponerme muy alto y decir, mírenme todos. Por el contrario, los que vienen de Dios se humillan constantemente y dicen, Señor, aquí estamos. Entonces, la palabra de Dios que está respecto a Joel dice, sí, yo voy a traer mi bendición, mi restitución, pero humíllense, arrepiéntanse. Y no es algo malo. Liz y yo se los hemos explicado siempre. El arrepentimiento no es algo malo, es un privilegio de parte de Dios. Un privilegio que no todos lo tienen, porque necesitas ser hijo de Dios para poderte arrepentir. Y quiero darles esta segunda parte de esta palabra, que es en verdad hermosa, porque Dios dice, bueno, ustedes se arrepienten, bueno, ustedes dicen que están delante de mí, perfecto, excelente. Y viene una segunda parte para esta palabra, que es palabra de Dios para ustedes, para este tiempo, para este año, ¿ok? Y después de esto, leo los últimos 2 versos de Joel 26-27. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado, y conocerán que en medio de Confraternidad Cristiana Maranata estoy yo, y que yo el Señor su Dios, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y también los siervos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y en aquellos días, hablaba el profeta Joel en tiempo pasado, yo les hablo ahora en tiempo presente. El Espíritu y el derramamiento del Espíritu Santo es para estos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Aquí está hablando referente al fin, pero después explico esto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Dios, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. El remanente es una porción escogida de los que ya estaban escogidos. Les pongo un ejemplo. De 10 personas apartadas de 100, el remanente vendría a ser un 10%, que sería una persona, ¿vale? Es un ejemplo para que entendamos lo que significa remanente, y no por hablar de un porcentaje específicamente. Pero bien, el bautismo en el Espíritu Santo forma parte de la doctrina básica de todo cristiano. A ver, mi amada iglesia, díganme cuáles son las doctrinas básicas, que ya las vimos. ¿Alguien dígamelas, por favor? ¿Cuáles son las doctrinas, o alguna de las doctrinas básicas que se acuerden? Ok, doctrina de bautismos. ¿Qué más? No. A ver, alguien busque Hebreos capítulo 6, del 1 al 2, por favor. Me da gusto ver que todos traen sus Biblias físicas. Muy bien. Estamos volviendo a las sendas antiguas. Muy bien. Hebreos 6, del 1 al 2. ¿Lo puedes leer, Josie? Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos delante de la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras
Obras muertas. La fe en Dios. Doctrina de bautismos. Posición de manos. Son 6. Primero, arrepentimiento de obras muertas. Digo, no creo que tenga que regresar a darles doctrinas básicas, pero sabemos lo que es arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es arrepentirse? Vaya. En pocas palabras. Segundo, ¿cuál era, Dios? Arrepentimiento de obras muertas. Imposición de manos. La fe en Dios. Que ese es otro temota muy grande. Y ahorita lo voy a aclarar, mi amada iglesia, que hay una diferencia entre la fe y el don de fe que se habla en 1 Corintios capítulo 2. Es distinto. Ahorita explico eso. ¿Vale? El tercer doctrina básica, Dios. Bautismos. ¿Cuántos bautismos yo les he dicho que hay? Podemos diferir con un quinto, pero por lo menos los 4 principales, ¿cuáles son? En cuerpo, en agua, en fuego y en Espíritu Santo. Lotería. Son esos 4 bautismos principales. El quinto, que no está bien estipulado y no lo tomen como doctrina. Por cierto, hago una enorme aclaración. En la predicación del día de hoy, cuando yo les diga esto es doctrina y se acabó. Y cuando les diga yo pienso esto como hombre, será mi opinión personal, ¿ok? Voy a hacer esas diferencias porque va a quedar grabado. Lo que yo pienso es que puede haber un quinto bautismo, que es la muerte, que es cuando ya morimos y vamos a nuestro Señor. Pero hablando de esos 4 principales, es el bautismo en cuerpo, el bautismo en agua, el bautismo en fuego y el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahorita aclaro bien esas posturas. La cuarta doctrina, ellos, imposición de manos. Quinta doctrina, la resurrección de los muertos. Y ojo, no se refiere específicamente a alguien en un sepelio, imponer manos y que éste se levante. Va mucho más allá. Pablo aquí se está refiriendo de la resurrección de los muertos a la gloria venidera. Es decir, cuando Jesús venga por segunda vez y nosotros estemos con Él. A eso se refiere. Bien, sexta doctrina básica y última, juicio eterno, es decir, el final de todas las cosas. ¿Y por qué es una doctrina básica? Porque nuestra fe está puesta en la reconciliación de Dios con nosotros eternamente. No que no lo estemos ahorita, pero está hablando de una condición general en el mundo. Este mundo se va a acabar y créanme que lo vamos a ver. Nos acercamos a Semana Santa. Por cierto, este año Semana Santa cae en marzo, del 29 de marzo y los primeros días de abril. Después lo explicaré por qué, pero tiene que ver con el calendario judío y con las estaciones de la luna y el sol. Por eso es que cada año se va moviendo Semana Santa. Es más con el calendario judío. Bien, antes de llegar a Semana Santa, Jesús habla en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 referente a las señales del fin. Volveré a predicarlo porque me interesa que quede grabado. Ya he predicado esto antes con todos ustedes, pero quiero hablarlo con claridad. ¿Cómo sabemos que el final está cerca? Porque hay manera de saberlo. Pero bueno, hablando del bautismo en el Espíritu Santo, es el primer punto que vamos a ver nosotros. Y con esto quiero decirles una cosa y quiero hacerles una pregunta. ¿Es posible para nosotros poseer la verdad o tener la verdad? Quiero que lo piensen bien. Definan lo que es para ustedes la verdad. La verdad no es un hecho irrefutable en decir esto es y punto. Como yo decirles, esta es una pared amarilla y esta es una pantalla. Eso podríamos manejarlo como una verdad. Pero una verdad en completo absoluto, estamos hablando de Jesús. Sería arrogante de mi parte decir tengo la verdad porque estaría diciendo tengo a Jesús. Y sí lo tengo como tal, pero no para decir todo lo que yo hable de mi boca es verdad por completo. Porque en parte hablo, en parte profetizo, en parte conozco y en parte también me puedo equivocar, porque sigo siendo un hombre falible. Pero gracias damos a Dios que por su Santo Espíritu nos da a nosotros el discernimiento para hablar conforme Él quiere que nosotros hablemos. Y también que cierre nuestra boca para cosas que están mal y que no podemos hablar. Pero quiero que partamos de un punto importante. Perijóresis. La perijóresis tiene que ver con el correcto, perfecto y único funcionamiento de la Trinidad. Todos aquí creemos que Dios está en 3 partes, ¿o no? Vamos a partir de ahí. Sí. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La perijóresis, o la danza alrededor, es un concepto teológico que describe la interpretación
inhabitación mutua y unión íntima de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, expresa que cada persona divina habita en las otras sin confusión de identidad, comportamiento, en una misma sustancia y amor. Entender la Trinidad es volarte la cabeza, porque son uno solo, pero a la vez no lo son. Trabajan en conjunto y la perijóresis es una danza y es un movimiento entre estos tres que nunca se chocan, nunca contraponen entre sí y siempre están en perfecta armonía. Después explicamos un poquito más referente al tema de la Trinidad, porque es muy complejo, en verdad. Y yo este tema de la perijóresis apenas lo estudié con mi mamá esta semana, entonces tampoco soy un experto. Pero hablando de esto, ellos tres desde el principio han estado trabajando. Cuando los escuchamos hablar en Génesis y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, están hablando los tres. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siguiente, Jesús diciendo en Juan, el Padre y yo uno somos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Después viene el Espíritu Santo, quien da testimonio de Jesús y no de sí mismo. Pero los tres trabajan en uno solo, constantemente. Tenemos que entender que son tres trabajando. Y les hago una pregunta. Actualmente, hoy en día, en esta tierra, hablando de la Trinidad, ¿quién está entre nosotros? Y en nosotros, el Espíritu Santo. Jesús asciende al cielo y dice, les mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él es el que está en nuestro corazón. Todos ustedes, mi amada iglesia, y los recién convertidos, y los que vendrán a añadirse a la iglesia del Señor, no podrían formar parte de esta congregación si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Porque ya no está Jesús en cierto punto compartiendo por las calles en Azcapotzalco diciendo arrepiéntanse, vengan y síganme. Pero sí está el Espíritu Santo a través de sus hijos e hijas haciendo el mismo llamamiento. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Quiero preguntarles, antes de que entremos a tema, ¿qué entienden ustedes por el bautismo en el Espíritu Santo? Que no es a los ancianos. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Ajá. Ajá. Ok. Ajá. Okay. Ok. ¿Alguien más aparte de esta Jessie? A ver, tú, Fer, Jackie, ¿habían escuchado ese término? ¿El bautismo en el Espíritu Santo? ¿Más o menos? Pregunta, ¿ustedes se bautizaron en agua? Ya saben lo que es, ¿no? Bueno, hoy sabrán qué es eso. Pero déjenme decirles de antemano que es algo que la iglesia del Señor necesita. Y es algo que vamos a estar buscando este año, ¿vale? Es la palabra y la promesa para este año. Sí es la restitución, pero como consecuencia vendrá el bautismo en el Espíritu Santo. Todo este año. Sea que yo les llame y les imponga manos, sea que Dios les bautice sin que yo tenga que hacer nada, sea a través de cualquier otra persona, Dios tiene muchos medios para valerse de hacer su obra. Pero es una palabra para todos ustedes, porque para mí es evidente, y aquí me estoy adelantando un poquito a mi propia predicación, que lo necesitan. Bien, quiero hablar de 3 puntos principales para que no los confundamos. Una cosa es que el Espíritu Santo esté en ustedes, otra cosa distinta es ser llenos del Espíritu Santo, y otra cosa aún distinta es el bautismo en el Espíritu Santo. No es lo mismo, y por eso quiero explicar estas 3: tener el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿vale? Bien, un nacido de nuevo. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto nos quiere decir que nadie que haya nacido de nuevo puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, con David, con Moisés, con Sansón.
Incluso con los 12 apóstoles, antes de que Jesús haya ascendido al cielo, y Jesús les hace una pregunta a los 12 apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no es posible si no es por la revelación divina del Padre a través de su Santo Espíritu. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Entendemos lo que es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es la vieja persona, el viejo Gerson Gutiérrez que está aquí, viene de ser de esto al otro. Es más notorio para las personas grandes, para personas que dicen: híjole, yo te conocía con el fino vocabulario francés que hablabas tú, yo te conocía tomando y en las fiestas haciendo esto y el otro, y de repente vemos un cambiazo en esa persona y decimos: ¿qué está pasando? Eso es nacer de nuevo. Y así como Jesús se lo explicaba a Nicodemo, eso viene por obra del Espíritu Santo. Nos viene a ser nuevas personas, y sin que el Espíritu Santo esté en ti es imposible nacer de nuevo. A mí no me toca hacer diferenciaciones dentro de la iglesia y decir quién sí y quién no es parte del pueblo de Dios. Pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo, que prueba todas las cosas, pone, y yo lo puse, fue lo más lógico que yo pensé, que cuando el Espíritu Santo está en nosotros es como una flamita y un fuego en nuestros corazones. Desde ahí ya empieza la obra del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Y Jesús es quien hace nuevas todas las cosas. Esa obra viene por parte del Espíritu Santo. Y bueno, ya está el creyente. Y esto, quiero decirles, esto representa a toda la iglesia del Señor. Ya el Espíritu Santo está en nosotros, esa llamita, ese fuego que está encendido en todos nosotros. Y ahora, ¿qué viene después de ese nuevo nacimiento? Bueno, pues nuestros líderes nos enseñan las cosas. He aquí, yo les... no es cierto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Vayan, hagan discípulos y enséñeles, bautícenlos. ¿Y cómo es enseñarles? ¿Cómo tienen que orar? Tienen que leer su Biblia, alabanza, adoración, la comunión con los santos, pertenecer a una congregación. Así empieza la vida de un cristiano, ¿vale? Y bueno, lo que está en una nueva vida no lo voy a leer, pero apúntelo por favor para que lo hagan en casa. Está en Efesios 1, del 11 al 14, que habla del sello del Espíritu Santo. Eso viene como consecuencia de la conversión de todo cristiano, de todo hijo, de toda hija de Dios. Viene como una consecuencia de... Somos sellados por el Espíritu Santo y empezamos esta vida nueva. Pero ojo, Efesios 1, del 11 al 14. Ok, entendimos bien esta parte. Cómo viene el Espíritu Santo a hacernos partícipes de, pero no es el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos manejan esta teoría y esta doctrina, que el bautismo en el Espíritu Santo también viene y forma parte de cuando tú eres un recién converso en el Señor, y no es así. Quiero poner un punto importante, y esto no es doctrina, es una opinión personal, yo como su pastor. Es una doctrina cada vez más común y cada vez más de moda hoy en día de los cristianos en decir que no necesitas específicamente el hablar en lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo para decir que ya lo tienes. Es un error, ¿vale? Y no tanto porque lo quiera yo desacreditar, porque de antemano yo les digo, yo no voy a desacreditar la obra de Dios en todas sus vidas. Yo no voy a decirle a Edgar, tú no lo tienes, Jocelyn, tú no lo tienes. Si ustedes me dicen a mí que ustedes lo tienen, perfecto, excelente. Pero ahorita les voy a dar mi postura doctrinal de por qué sí el don evidente inicial es el hablar en lenguas. Cada vez la vida de los cristianos se acomoda más a una vida mediocre y superficial. De no necesito hablar en lenguas, de no necesito hacer esto, de no necesito hacer el otro, y es una vida muy acomodada para muchos cristianos. ¿No sería importante entender las sendas antiguas, cómo empezaron esos primeros cristianos, la experiencia de nuestros padres y cómo era la iglesia antes de? ¿O nos vamos a acomodar a una iglesia acomodada a lo que yo soy ahora? El Señor siempre nos reta a ir a más. El Señor siempre nos reta a estar dentro de.
Pero bueno, el ser llenos del Espíritu Santo es algo que está fuera de nosotros, que viene y nos llena. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros, Dios pone de su Espíritu para que podamos ser llenos. Y ahorita les digo referente a eso. Pero primero, quiero leerles esto que está en Efesios 5, 18, 20. Y dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes leen sean llenos del Espíritu Santo, es una orden y es una indicación de parte de Dios. No es un, si quieres puedes ser lleno del Espíritu Santo. No, es una orden: sé lleno del Espíritu Santo. Juan 4 del 10, 13 y 14. Respondiendo Jesús a la mujer samaritana, le dijo: si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Verso 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa llenura del Espíritu Santo viene por parte de nuestro Padre Celestial, y la condición para ser lleno es pedirla, es estar inmerso en la fuente. Quiero que imaginen que aquí hay una peña y una cascada que está brotando completamente y nosotros somos vasos. Si habla de llenar, está hablando de capacidad. Podemos estar abajito, podemos estar a la mitad, alto, no lo sé. En la Biblia habla referencia sobre estar vacíos y estar llenos. Si nosotros buscamos estar llenos, buscamos estar el mayor tiempo posible en la fuente para estar llenos por completo. Y ojo, esa agüita se va acabando. Imagínenselo como un vaso que ustedes están tomando constantemente. Primero estaba lleno, te lo tomas todo, ahora está vacío. Tienes que regresar a la fuente otra vez para que ese vaso pueda ser lleno. Entonces, ser llenos del Espíritu es decisión nuestra. Ahora yo quiero hacerles una pregunta: ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, a ver, perdón, cambio mi pregunta original. ¿Cómo lo hacen ustedes para ser llenos del Espíritu Santo? Con su palabra. Perdón, quiero cambiar otra vez mi pregunta un poquito. ¿En este momento estamos llenos del Espíritu Santo o se consideran estar llenos del Espíritu Santo? Ok, bien, perfecto. Muy bien para Edgar y Kane. A ver, chicos amados bellos, ¿cómo le hacemos? Como Jesse ya le estaba comentando en un momento, ¿qué necesitamos o qué hacemos para ser llenos? Postrarnos, humillarnos, leer su palabra, cantar cánticos, alabanzas, comunión con los santos, hacer todo lo que mi Señor me está pidiendo hacer. Y yo de antemano les digo, es mucho mejor, comparando la imagen pasada con la imagen presente. El otro era un hombre básicamente vacío con una flamita en su corazón, y es bueno y es importante, pero es mejor constantemente ser llenos del Espíritu Santo, y es nuestra decisión el permanecer llenos o el permanecer vacíos. Vale, es nuestra responsabilidad. Mi amada iglesia bella y preciosa, es nuestra responsabilidad estar dentro de. Sí. De hecho, Ken y yo a veces hacemos como ese chiste. Hacemos ese chiste y decimos: estoy en la reserva. Ya se me está apagando el motor y no alcanzo a llegar. A ver, voy a hacer un comentario, yo como hombre. A mi consideración, soy lleno del Espíritu Santo. Vengo y comparto con ustedes, a veces me vacío. Voy y impongo manos por ustedes, ministro y doy de lo que el Señor me ha dado y me siento vacío. Y así como a mi Señor Jesús, tengo que apartarme a lugares solos para buscarlo nuevamente. Entrar en mi cuarto, cerrar mi puerta, decirle a Yere, a Giselle y a Alicia: ahorita no estoy, y ponerme a buscar a mi Padre que está en lo secreto. Hay muchas maneras de acercarse a Dios. En la multiforme gracia que habla el apóstol Pablo, hay muchísimas maneras de acercarte a Dios. Hablando con un hermano, escuchando su palabra, leyéndola, cantando alabanzas, congregándome, tener comunión con cualquiera de los que estamos aquí, mandándome un mensajito de WhatsApp. Hay muchas maneras de hacerlo. En la semana tenía oportunidad de
de trabajar con un hermano en Guapa y su papá acaba de fallecer la semana pasada. Yo no lo sabía. Yo le marqué, le dije, oye, ¿puedes trabajar? Vente acá conmigo. Me dijo que había fallecido su papá la semana pasada y tuvimos momentos muy bonitos de exquisitez espiritual mientras que estábamos trabajando todos llenos de polvo y de acerrín y con las manos todas mugrosas, comiendo nuestro pollito Kentucky, compartiendo de lo hermoso y de lo bello que es nuestro Señor. Hay muchas maneras para poder ser llenos del Espíritu Santo. Pero sí, Solecito, tienes mucha razón. A veces podemos sentirnos medio vacíos o medio llenos. Y déjenme decirlos, ustedes lo van a saber. Ustedes mismos los van a sentir cuando están al top y dicen, échame una montaña, ahorita la voy a mover. Y cuando dices, híjole, ahorita ni una piedrita voy a poder mover porque me siento hasta abajo. No es malo sentirse mal. De hecho, es bueno porque te das cuenta que necesitas a Dios. Y dices, necesito regresar a la fuente, necesito regresar a mi Señor, necesito regresar a casa y buscar a mi Padre. Pero bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es estar dentro de la danza de estos tres que les hablaba en un inicio, de la perijóresis. Es como si antes estuvieras como un observador y estuvieras viendo lo que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo hacen, y sí, mira, veo al pastor que hace esto, y mira, veo al anciano hacer esto, pero no estoy dentro de. Ahorita explico un poquito más eso. ¿Y por qué les digo que es como estar dentro de? Cuando estudiaba este tema con mi mamá en las semanas pasadas, ella me decía que es importante hablar lo que significa el bautismo. Y el bautismo es ser inmerso por completo o ser teñido de. El Espíritu Santo está en ti. Fase inicial número 1. Fase número 2, eres lleno del Espíritu Santo. Es algo que entra en ti. Pero el bautismo, tú por completo eres inmerso o teñido de. Imagínense que tenemos una tina de color rojo y meto el chal que trae Jocelyn y lo meto por completo. Va a salir de color rojo. Va a salir distinto a como entró. El ser bautizado es ser inmerso por completo. Y ahora, recordando la doctrina de los bautismos. Bueno, ahorita lo vemos. Quiero que veamos una cosa importante que está en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, yo la verdad les bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y nuevamente esta última parte está hablando del juicio. Entonces, aquí el punto principal es que el Espíritu Santo es dado por nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean esta parte importante. Para el bautismo hay 3 partes esenciales. Pregunta, ¿quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? ¿Quién? ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? ¿Se los acabo de leer? No. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién bautiza en fuego? A ver. Mateo 3:11. Yo, es decir, Juan, a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, es decir, Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El que bautiza en Espíritu Santo y en fuego es Jesús. Es Jesús. ¿Vale? Es importante. Y ahorita llega un punto esencial con eso. Vamos, espérenme que tengo duda con uno. Sí. Primer punto, la promesa del Padre y de Jesús para sus hijos. Vamos a Juan capítulo 14, por favor. Mateo 3, del 11 al 12.
Pero sí, Edgar, vamos a dejar las puertas abiertas. De hecho, siempre están abiertas. Aunque haga frío, ni modo. Juan, capítulo 14. Sí, de hecho, ya lo tenemos platicado, pero afuera vamos a poner una lona que diga: bienvenidos sean todos aquí. La promesa del Espíritu Santo, Juan 14, verso 15. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os enviará otro Consolador, para que esté entre vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen porque mora con ustedes y estará en vosotros. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero ustedes me veréis, porque yo vivo en ustedes, vosotros también vivirán. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí me detengo tantito. Jesús ya había hablado acerca de esa promesa, acerca de voy a ir y voy a estar con todos ustedes. Hechos 1:8 no lo voy a leer ahorita, pero dice: y me seréis testigos, y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, parte de lo que viene a ser el bautismo en el Espíritu Santo es traernos poder y podernos convertir en ser testigos de su nombre y de su palabra. Es lo mejor para el creyente. Juan 16 nuevamente habla de esa promesa que viene de Dios para todos nosotros. Me quiero ir adelante tantito. Una característica del bautismo es que hay un ejecutor, es decir, ¿quién bautiza? Pregunta: ¿quién bautiza en agua? Cualquier creyente. Kane ha bautizado, Edgar ha bautizado, yo he bautizado, de hecho a varios de ustedes, igual ustedes, Lizzie lo ha hecho. Cualquier hijo de Dios creyente puede bautizar a una persona en agua, es decir, hay un ejecutor. Segundo, hay un elemento y un medio, es decir, ¿sobre qué es el bautismo? En este caso, si eres bautizado en agua, el elemento es el agua. Si eres bautizado en el Espíritu Santo, el elemento, que no me gusta decirlo elemento, pero es el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado en fuego, a través del fuego eres pasado. Y cuando eres bautizado en cuerpo, el elemento es el mismo Espíritu quien te introduce al cuerpo, según lo vemos en Gálatas y en Corintios. Y segundo, hay un resultado de dicho bautismo. No es que sales del agua y ¡pum!, ya normal, o sales del fuego y ¡pum!, ya normal. Hay un resultado de ese bautismo. Pero bueno, vamos a ponerles unos ejemplos, mi amada iglesia, pero quiero que veamos algo importantísimo. Hablando del bautismo en el Espíritu Santo, yo quiero hacerles una pregunta y que me la contesten con toda sinceridad. ¿Qué se necesita hacer para recibirlo? Estar dispuesto a recibirlo, pedirlo. ¿Qué más? Ok, ser lleno del Espíritu. ¿Qué más? Ajá, Jesús. No hay méritos, mi amada iglesia. De hecho, también he escuchado diferentes doctrinas que hablan respecto a que tienes que ser un vaso limpio, que tienes que ser una persona intachable, que tienes que ayunar, que tienes que hacer esto y el otro para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y no es así. Ahora, no confunden lo que les estoy diciendo. No estoy diciendo que vivan una vida en libertinaje y vívala y vengan todas. Y ahorita les voy a explicar por qué les estoy comentando esto. Vamos, ya lo perdí. Aquí está, Lucas 11. Lucas 11 del 9 al 13. Lucas 11, del 9 al 13. Jesús les dijo: yo les digo, pidan y se les dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo pide pan, se le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado se le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, se le dará un escorpión? Porque si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y me encanta que pone un ejemplo como del padre con su hijo. Y hace esta enorme referencia y dice, si ustedes que son malos, ninguno de nosotros podemos decir, mi vaso está limpio, soy el hombre y el ser más espiritual de todo el mundo, ya estoy listo para poderlo recibir. No hay una condición óptima para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque de lo contrario sería una doctrina del ABC que tienes que cumplir para ser bautizado en el Espíritu Santo. Necesito decirles algo, y esa es una parte que no comprendo. Yo no sé por qué el Señor sí a unos se los da y a otros no. No sabré explicárselos. Creo que la respuesta más obvia que yo encuentro es que Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo, y uno, Él lo da como Él quiere darlo. Y segundo, como en los tiempos de Jesús, no todos estaban atentos a lo que Jesús decía. Querían el beneficio, querían el milagro, ser alimentados. De los 5,500, de los 500, 120, de los 120, 12 y de los 12, 3. No todos son íntimos del Señor. Procuren ser íntimos del Señor y decirle, Señor, dámelo. Como decía Jessica, te lo pido, dame ese bautismo en el Espíritu Santo. Cuando yo lo recibí, y no quiero abundar en muchos detalles, Kane lo debe de recordar tal vez un poco, pero en nuestra congregación Toño nos dijo, Dios me dio palabra y de aquí a 10 días toda la iglesia va a ser llena del Espíritu Santo, de aquí a 10 domingos. Y yo lo creí. Yo dije, adelante, amén. No sé cuántos exactamente habrán recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero no fueron muchos. Yo recuerdo 2 o 3 personas en particular y una cuarta que fui yo. Pasaron los 10 domingos y yo me acuerdo que yo me aferraba y yo iba y les preguntaba a todo mundo su experiencia en el bautismo en el Espíritu Santo. Yo les decía, cuéntenme, díganme, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué hiciste tú? ¿Ayunaste? ¿Le pediste? ¿Qué pasó con esto y el otro? Y en la iglesia en Tlalpan era un tema que estaba moviendo mucho a la congregación. Pero aquí el punto importante que yo puedo decirles referente a mi experiencia personal, yo lo creí. Yo dije, si mi pastor lo dijo, así va a ser. Bueno, llegó el 10º domingo y ya había pasado muchas veces, muchos habían orado por mí, de entre ellos Toño y los ancianos, mujeres, venían, me imponían sus manos y yo no recibía el bautismo en el Espíritu Santo. Y me entristecí. Dije, Señor, pues tal vez no soy digno, tal vez no estoy lo suficientemente limpio, tal vez sigo siendo un hombre pecador. Y hombres preciosos como David Vela, que es un pastor en Cuautla, que lleva toda su vida sirviendo al Señor, él ha dicho, no lo tengo y lo sigo esperando. Digo, no he hablado con él recientemente, pero hasta donde yo me quedé, David Vela decía, no lo he recibido y lo sigo esperando, lo sigo anhelando. Y tú ves a otras personas que dices, híjole, nada que ver con el pastor David Vela, y recibían el bautismo en el Espíritu Santo, y decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Llegó el 10º domingo, y sin entrar en mayor detalle, quiero decirles una cosa, yo pequé. Me desilusioné, dije, pasaron los 10 domingos, los 10 días y no recibí el bautismo en el Espíritu Santo, y se me hizo fácil y pequé. Me fui a dormir y recibí el bautismo en el Espíritu Santo a través de un sueño. De hecho, yo me desperté hablando en lenguas y pensé que era mi emoción, pensé que era mi carne, y dije, no creo que esto venga de parte de Dios. Pasaron 2 domingos y en una reunión bien X dentro de los jóvenes. De hecho, ya estamos orando de esas oraciones de Señor, te damos gracias, amén, vámonos a comer, vamos a poner la red de voleibol para ya jugar. Y volví a hablar en lenguas. Pasó un mes después y llegó por ahí el hermano Franco y la hermana Moni, impusieron manos sobre mí y volví a hablar en lenguas otra vez. Insisto, esa es mi experiencia. En mi caso no se necesitó ninguna persona que me viniera y me impusiera manos. Es más, ni siquiera estaba despierto. Dios hace las cosas como Él quiere, como Él le place. Ninguno de ustedes, incluido yo, le vamos a venir a decir a Dios, es que así se hacen las cosas. De que empieza a mover la lengua y empieza a hablar que bla, bla, bla. Empieza a hacer esto y no, tienes que hincarte, tienes que echarte a correr. Dios hace las cosas como Él quiere. Lo que me queda claro es que yo lo anhelaba con todo mi corazón. Decía, dámelo por favor,
lo necesito. Insisto, esa es mi experiencia. Pero mi amada iglesia, para ustedes también es la promesa. El resultado, no hay una fórmula para que yo te diga, sigue esta fórmula y lo vas a recibir, porque no es cierto. Segundo punto importante, yo les decía que del bautismo sale un resultado. ¿Cuál es el resultado de ser bautizado en agua? Naces de nuevo, empiezas tu vida cristiana y con todo. Yo sé que Sol, Jos, Fer, el otro Fer, Jackie, pudieron experimentarlo en verdad, cómo es ser bautizado en agua. Creo que fue algo grato, no sé, a lo mejor me equivoco, de su experiencia en el bautismo en agua. Es algo hermoso, es algo precioso. El bautismo en cuerpo, ya perteneces a la iglesia del Señor, ese es el resultado. El bautismo en fuego, empiezas a ver a Dios de una manera distinta y ejercer con mayor liberalidad tu ministerio como Jesús, como Moisés, como Pablo, como los 12 apóstoles. ¿Y cuál es el resultado del bautismo en el Espíritu Santo? Entonces, pregunto yo. Bien, el don evidente inicial es el hablar en lenguas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Mi amada iglesia, no se me preocupen. La primera evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Solamente voy a mencionar algunos ejemplos. Y quiero que entendamos una cosa. El libro de Hechos es un libro de historia respaldado por la palabra de Dios, donde se nos cuenta la conversión de Pablo, la vida de los primeros cristianos, cómo los 12 apóstoles empezaron su ministerio y cómo acaba Pablo en Roma. Pero Corintios, Efesios, Gálatas, Santiago son cartas más de conducta y de vida cristiana que libros históricos como Génesis, como Hechos, como Deuteronomio. Por eso es que me estoy basando del libro de Hechos, porque aparte es el único libro, por cierto, que habla de eso. Bien, Hechos capítulo 2, verso 1. Espérense, déjale doy al siguiente. Ahí está. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés y estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos capítulo 8. Ese es el versículo que todo el mundo conoce, el de Hechos capítulo 2. Bueno, vamos a Hechos capítulo 8. Verso 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Los pongo en contexto. Felipe fue allá con ellos y empezó a compartir, y empezó a ver un gran denuedo en la palabra de Dios ahí con ellos. Y Felipe los bautizó en agua. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Nuevamente, quiero que nos tengamos aquí tantito. Todas estas personas a las cuales les predicó Felipe, si fueron bautizados en agua y creyeron en Jesús, el Espíritu Santo ya tenía que estar en ellos, pero no había venido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, y no Simón el que conocemos, sino un mago convertido, que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con el dinero. Así es que si has pensado que con dinero podemos comprar el favor de Dios, bueno, que tu dinero perezca contigo. Si se dan cuenta, aquí no se habla que estaban hablando en lenguas, pero quiero que vean un hecho inédito. Simón, un hombre hasta cierto punto incrédulo, se dio cuenta que cuando los apóstoles imponían manos recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se daban cuenta? Si alguno de ustedes pasara, alguna persona de la calle, y yo le impongo manos, no tendrían manera de saber ustedes si el Espíritu Santo está en él o no, en esta persona. Este hombre vio algo para darse cuenta que evidentemente los que recibían el Espíritu Santo empezaban a hablar en lenguas.
Hechos capítulo 9, verso 17. Porque bueno, nuevamente hablando de ese Simón, no creo que fue el hombre más espiritual del mundo para darse cuenta que el Espíritu Santo ya estaba en ellos. De hecho, hablando de hechos físicos notables, pues él se dio cuenta de cuando se bautizaron. Eso sí lo pudo haber dicho él. ¿Cómo se dio cuenta que habían recibido el don del Espíritu Santo? Hechos capítulo 9, verso 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa. Y entró a la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Otro punto importante, no hay un orden específico para los bautismos. Cuando Pablo es tumbado por esa luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando Pablo, en ese caso Saulo, le dijo Señor, ya habla de un reconocimiento de ver quién era Jesús. Y como se los dije hace un momento y se los leí, sin el Espíritu Santo es imposible llamar a Jesús Señor, porque de hecho Pablo perseguía a Jesús y mataba a los cristianos por causa de Jesús. Pablo viene, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y después es bautizado en agua. No hay un orden específico para los bautismos. Y porque Pablo dice después en 2 de Corintios, porque si hablamos de lenguas yo hablo más que todos ustedes, Pablo lo dijo, pero hizo esa aclaración y dijo: pero prefiero hablar 5 palabras con todo el entendimiento y con el amor que 10,000 en lenguas angélicas. Cosas que no van a entender ustedes, pero Pablo dice: yo hablo en lenguas y mucho más que cualquiera de aquí. Es decir, Pablo sí tenía ese bautismo. Hechos capítulo 10, verso 30. Me voy un poquito rápido, no se me desesperen. Entonces Cornelio, aquí los pongo un poquito en contexto, todavía el evangelio no había llegado a los gentiles. Pedro ve una visión en éxtasis y ve un lienzo bajando y toda clase de animales inmundos, y Dios le dice: levántate, mata y come. Señor, esto es inmundo, ¿cómo crees que me lo voy a comer? El Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Despuesito de eso llega una visión Cornelio y manda a Cornelio a traer a Pedro, y esta es la historia. Hechos 10, verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido con un vestido resplandeciente, y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que de Dios se te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron cargándole en un madero. A levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertos. De dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creían recibirán el perdón de pecados por su nombre. Verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, judíos, que habían venido a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿qué acaso alguno puede impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Incluso gentiles recibieron la promesa de Dios, que era el bautismo en el Espíritu Santo, y el don inicial evidente era el hablar en lenguas. De hecho, los que estaban ahí, los de la circuncisión que eran judíos, cuando los escuchaban oír, Pedro les hizo esta referencia: ellos también han recibido el Espíritu Santo como nosotros, de la misma manera, de la misma forma visible y audible que nosotros lo hemos recibido. Y por último, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después que él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Bien, me voy un poquito más rápido. Esto lo digo yo como doctrina. La evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Tan, tan. Ahora, pregunta. Ya vimos que no hay hechos para poder merecer el bautismo en el Espíritu Santo. Ya vimos que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo empezamos a hablar en lenguas. Ok, ¿cuál es el resultado de ese bautismo? Que era lo que yo les estaba diciendo. Y aquí la pregunta es: ¿por qué queremos el bautismo en el Espíritu Santo? Y aquí yo les hago una pregunta extensa a ustedes. No voy a hacer la pregunta clásica de alce la mano a los que tenemos el bautismo en el Espíritu Santo y los que no, porque no me gusta hacer esa diferencia entre la iglesia y nosotros. Más bien, de manera puntual, me encantaría saber quién no lo tiene para estarle rogando al Padre que se los dé. Porque créanme, la iglesia lo necesitan. Y para aquellos que tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, necesitamos volver a ser llenos también. No es que estemos ya en un nivel super saiyajin y no necesitemos más de Dios. No, también lo necesitamos tanto o más que ustedes incluso. Decimos: Señor, te necesito. Pero yo les pregunto, bueno, primero, ¿quieren el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Seguros? Es como si les estuviera diciendo: ¿quieren un cheque de $1 millón? Ah, pues sí, o sea, no, sí, aquí está mi cuenta, pónmelo. Es que hasta la verdad yo sí tengo mucha duda con este tema. Ajá. Porque una de las evidencias conocer bautizada en el Espíritu Santo es todos los dones que se empiezan a destacar. Los dones vienen por parte del Espíritu. Ahorita llego a eso. Por eso es que el tema es bautismo en el Espíritu Santo, dones espirituales y el fruto del Espíritu. ¿Otra vez? ¿El resultado de qué? El resultado de tú ser bautizada en el Espíritu Santo es solo un hecho que es un parteaguas. Ajá. Que te mantiene en fe y en comunión con Dios. Y después de eso, lo evidente de este bautismo es el amor. El amor que perdura y la comunicación que tú tienes constantemente con Dios. No. El amor, de hecho, es independiente. De hecho, el amor es superior al bautismo del Espíritu Santo y a los dones espirituales. Y es porque el Espíritu muere. Ahorita voy a eso. A ver, lo que sí habla la palabra de Dios referente al resultado del bautismo en el Espíritu Santo, uno, es porque lo necesitas.
Cuando Jesús habla en Lucas capítulo 11, versos 9 y 13, por una referencia y dice: ¿quién de ustedes, si su hijo tiene hambre y tiene pan, le da una piedra? Y pone esta comparación: el pan es necesidad, necesitas comer. Y lo compara con una piedra, con un objeto inanimado que no sirve para nada, que no te lo puedes comer. De hecho, salimos a la calle y encuentras 30 piedras tiradas. El segundo ejemplo que pone de un pescado con una serpiente. Un pescado igual es para nutrirte, para alimentarte. La serpiente es un reptil venenoso. Es decir, si tiene hambre, ¿le vas a dar veneno a tu hijo para que se lo coma? Espérame. Y tercero, Jesús pone todo esto en una connotación de necesidad. Y si tú lo pides, ustedes siendo malos, ¿vuestro Padre no se los dará a ustedes? Aquí la pregunta sería, ok, ¿por qué necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo? Uno, sin entender las razones a mucha profundidad, es porque lo necesitamos. Oye, sí, ahorita apunta tus preguntas y al final respondemos todo. Siguiente punto importante, eso lo digo yo como hombre, es como si pasaras del kinder a la universidad. Estás en el kinder, estás aprendiendo palitos y bolitas y pasas a la universidad, ya el último paso para empezar tu vida laboral. Es decir, estás en el mismo plano de aprendizaje, pero estás en un nivel superior donde Dios te lleva más. Eso sí sucede y eso sí pasa. A ver, tercer punto, para el servicio de todos nosotros. El resultado evidente del bautismo en el Espíritu Santo que se menciona en Hechos capítulo 2 y en los que yo les estoy mencionando es que ellos, aparte de tener todas las cosas en común, empezaban a compartir el Evangelio con todas las personas. Tenían favor con todo el pueblo, vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que repartieran conforme a la necesidad de toda la iglesia. Es decir, que cuando el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, empezaron a ejercer ese ministerio de una manera preciosa y hermosa. ¿Por qué también? ¿Por qué necesitamos y por qué queremos el bautismo en el Espíritu Santo? Por lo que dijo Jesús: y recibiréis poder y me seréis testigos. Los apóstoles no empezaron su ministerio hasta recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y conste que estoy haciendo una breve separación de cuando Jesús sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y los mandó de dos en dos a echar fuera demonios, a sanar enfermos y a predicar su palabra. Pero ese no era el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hasta en Hechos capítulo 2, los 12 apóstoles, que ya estaba nombrado el 12º apóstol, que era Matías. Entonces, hasta ese momento estos dos empezaron a ejercer su ministerio, empezaron a trabajar, empezaron a compartir con denuedo la palabra de Dios, todos por igual. Y no solamente ellos, sino los 120 y los que se fueron sumando ese día con ellos, empezaban a compartir del reino de los cielos. Y dense cuenta, pero todas las historias que nos hablan en los evangelios de Pedro es uno antes del bautismo en el Espíritu Santo y Pedro es otro después del bautismo en el Espíritu Santo, completamente distinto. Y no solamente él, sino con todos los que con él estaban. ¿Para qué creemos? ¿Para qué necesitamos nuestro bautismo en el Espíritu Santo? Para ejercer tu ministerio, mamá de iglesia. La iglesia y la congregación no es otra cosa sino un lugar de preparación para perfeccionar a los santos y que ustedes salgan al mundo, a la oscuridad, a las tinieblas y sean luz. No me sirve tener un cuarto aquí lleno de mucha luz de todos ustedes. Es muy bonito porque nos reconforta, porque nos empoderamos, porque es bueno para nosotros. Pero nuestra misión es salir y hacer luz. Cuando Jesús les habló acerca del bautismo en el Espíritu Santo, les dijo a los apóstoles: y mayores cosas a estas harán. Y hago una separación, no es que seamos mayores a Jesús, porque ninguno es mayor a su Señor, así como lo dijo Jesús en Juan. Pero Jesús estaba refiriendo a una cosa: Cristo, Jesús, es la piedra angular sobre lo cual se construye y se edifica toda la iglesia. Las columnas, todo el trabajo de los apóstoles y de todos nosotros es mayor a lo que Jesús hizo, porque Él es la base que sustenta todo. Y nosotros construimos sobre lo que Jesús hace, sobre lo que Él es. Por eso es que mayores cosas haríamos, a eso se refiere Jesús. Y de hecho, dense cuenta, cuando ya con el Espíritu Santo Pedro y Juan comparten, se convierten en 5,000, se bautizan 5,000, empiezan a hacer cosas que en su momento Jesús no lo hizo. Porque Jesús, cuando predicó esos 5,000, los 5,000 los tuvo que despedir después. Porque lo seguían porque le estaba dando pan nada más. A eso se refiere esa obra. Esa piedra angular es Cristo y es vivificante para toda la construcción. Ahora, pregunta:
No te va a quedar duda alguna del bautismo en el Espíritu Santo. Este ejemplo me lo puso mi mamá, se los comparto. Y es un poquito burdo, pero para que entiendan, todos aquí tienen perfectamente bien identificado cuál fue la primera persona de la que se enamoraron. ¿Cuál fue la primera persona que le dio en su primer beso? Todos aquí perfectamente bien saben bien eso. Todos. Es lo mismo con el bautismo en el Espíritu Santo, no te va a quedar duda. Vas a saber perfectamente bien cuándo fue, en qué momento y a partir de cuándo empezaste con ese bautismo. Por una parte es algo que nos habla la palabra de Dios, por otra parte es la vivencia personal de la iglesia en la congregación. Y todos nuestros padres y sus padres antes que nuestros padres y ellos anteriores a, ellos han compartido la misma experiencia, que el bautismo en el Espíritu Santo es el empezar a hablar en lenguas como primera instancia, primera. Es una primera instancia. Después lo que venga después, eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero primero, todos los que ellos han recibido es parte de. Ahora, yo les pongo una connotación, una prerrogativa para esto. No se queden con una sola experiencia. Ustedes pregúntenle a Dios y díganle, Señor, lo necesito y lo quiero. Y en mi caso, ese fue el caso. Aunque yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo en un sueño, yo tenía duda. Y dije, a lo mejor estaba soñando y eso vino de mí y no de Dios. Y Dios me lo vino a confirmar. Y pude hablar en lenguas otra vez. Eso fue como un regalo de Dios para decir, para que no te quede duda. Ahí está. Bien. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, mi amada iglesia, para que ustedes vayan a más. Porque la iglesia del Señor está en un plano de depresión, está en un plano de ya no puedo ni conmigo mismo, está en un plano de en serio me estoy muriendo. Y la iglesia agoniza a gritos por la venida del Señor Jesús. Por eso es que necesitan el bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso es que todo este año voy a estar rogando a mi Padre y a nuestro Padre para que ustedes sean bautizados y los que somos bautizados que seamos llenos. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y puede ser de la manera que Dios quiera. Puede ser a través de imposición de manos, puede ser a través de una predicación, puede ser tú en tu casa alabando a Dios, pero el punto es que digas, Señor, te necesito. Porque ya me di cuenta que no puedo, porque ya me di cuenta que estoy bien soncita. Señor, te necesito. Ya no puedo más con esto. Y mi amada iglesia, no solamente nosotros, sino las personas que están a nuestro alrededor necesitan también el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ir yo a las personas a hablarles acerca de Jesús, acerca de lo que ellos necesitan, si yo mismo no estoy lleno? Si yo no mismo tengo la unción que tenía Pedro y Juan y que por su sombra las personas eran sanados. No son poderes especiales. Cuando tú lees en Hechos 1:8 y recibiréis poder, no es que te vayas a aventar una genkidama o un rasengan. No, Dios habla de eso. Y Dios te da poder. No te rías, que Dios te dice, y recibiréis poder para vivir tu vida cristiana. Para no venirte abajo, para no deprimirte y dejarte de congregar, para no hablar mal en contra de las autoridades, para no decir, Señor, ¿dónde estás tú? Sino que digas, aquí estás, Señor. Aunque me está yendo mal, aunque me estoy pudriendo en mi propia miseria, pero sé que estás aquí, Señor. Por eso necesitan el bautismo en el Espíritu Santo. Pero nuevamente, como se los dije en diciembre, no es mío para dárselos a voluntad, porque es Jesús quien bautiza. Es Jesús quien lo da y dice, a este mi hijo, a esta mi hija, se lo quiero dar. Yo no sé decir por qué sí, por qué no, pero sí sé una cosa, lo que decía en Lucas capítulo 11, pedid y se os dará. Tocad y se les abrirá la puerta. Pídanlo, mi amada iglesia, pidámoslo en el nombre de Jesús. Cuando yo vengo e impongo manos, no es para decir te voy a dar lo que yo tengo, no es para decir, Señor, te pido que se lo des. Señor Jesús, bautiza a tu iglesia con tu Santo Espíritu. Es sembrado un anhelo ferviente en mi corazón que todos ustedes lo puedan tener. Ahora sí, fufitos. Dones espirituales y el fruto del Espíritu. Vámonos por partes. El Espíritu Santo está en todos los creyentes. Sed llenos del Espíritu Santo es una necesidad y un mandamiento que Dios manda a todos nosotros. Tercer punto importante, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar rápido, ya no me falta mucho. Les prometo que 10 minutos y ya. Primera de Corintios 12. No me espantes.
Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabes que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos, como se os lleva a los ídolos del mundo. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Está hablando de la conversión. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí está la clave, Jesse, verso 7. Pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque ésta es dada por el Espíritu, y enumérelos: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro, fe, por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu; a otro, hacer milagros; a otro, profecías; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; a otros, interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos ustedes, mi amada iglesia, tengan o no el bautismo en el Espíritu Santo, tienen dones espirituales, y el fruto del Espíritu está en ustedes. Nuevamente les digo, esto lo hablo yo como hombre. En mi experiencia, el bautismo en el Espíritu Santo viene a potenciar lo que ya tienes tú. Sean tus dones, sea tu palabra, sea tu talento, lo que Dios te haya dado viene a sumarse a más, así como Pablo, así como los 12 apóstoles. Pero los dones están en ustedes porque Dios dice a través de Pablo, Él repartió como Él quiso. Y los dones están para la edificación del cuerpo. Y aquí hago una enorme diferencia. Es diferente el bautismo en el Espíritu Santo al don de lenguas. Porque el don de lenguas, así como lo dice Pablo en Romanos, el llamamiento y los dones son irrevocables y los puedo usar a libertad. Así es que no cualquiera que venga hablando en lenguas, no cualquiera que esté profetizando necesariamente significa que su vida esté bien o que es un hombre muy espiritual. Yo conozco muchas personas que hablan en lenguas y su vida está patas para arriba. Así es que es diferente el bautismo en el Espíritu Santo en hablar en lenguas, y muy diferente saberlas interpretar. En lo personal, se los comento yo, puedo hablar con libertad de lenguas, pero no lo hago porque no tengo el don de poderlas interpretar, y digo, ¿para qué hablo? Y aún así ustedes han visto en la congregación que cuando he hablado en lenguas siempre las he interpretado. Y si no recuerdan, ahí están los videos. Ojo, de los 9 dones que habla Pablo, que son espirituales, que aquí están: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas lenguas y la interpretación de las lenguas. Todos, absolutamente todos los cristianos y los hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos fe. Por eso Pablo habla en la carta de los Romanos capítulo 12 y dice: todos actúen conforme a la medida de fe que les fue dada, aunque es posible incrementar tu fe. Volviendo a la parábola de los talentos, aunque tengas un talento de fe, trabájalo y multiplícalo para que sea el doble por lo menos, o que sea más. Y hablando de cantidades y de tamaño, Jesús dijo: basta con que tu fe sea de este tamaño para que traslades los montes. Pero es muy diferente tener fe al don de fe. Tener fe, todos los cristianos y los conversos tenemos fe, pero el don de fe es decirles: a ver ustedes 450, vamos a poner 2 ofrendas y vamos a ver sobre dónde cae fuego. Tener el don de fe es extender tu vara sobre las aguas y saber que las aguas se van a partir y se van a abrir en 2. Tener el don de fe es lo que hacían Pedro y Juan, que con su simple caminar y su sombra las personas eran sanadas. O la fe que tenía Pablo, que aún traían las prendas de los enfermos que estaban sanados, y a distancia Pablo los sanaba en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, no es un poder tuyo, quiero que te quede claro esto, no es un poder que dependa de ti y que diga: yo voy a imponer manos y todos van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es algo que depende de Dios. Sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, Pablo o cualquiera de estos llegaba a hacer un milagro, decía: ¿por qué se maravillan? Es por Jesús y por su poder quien son hechas estas cosas. Y de hecho Pedro se los echaba en cara, por cierto, a quien ustedes crucificaron. Entonces, mi amada iglesia, nosotros somos instrumentos en sus manos, y Él pone en nosotros el hacer lo que Él quiere hacer. Pero ahora, Pablo les dice, hablando de los dones espirituales que ustedes tienen: yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero es más importante que porque profeticen. No lo voy a leer por cuestión de tiempo,
Pero hablando del don de lenguas, si se los doy como un regalito para que lo lean, 1 Corintios 14, del 1 al 40, que es todo el 14, léalo en casa, por favor, donde habla más específicamente para qué son las lenguas, y son para dos cosas principales. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. A mí me encanta hablar en lenguas cuando estoy solo. Cuando estoy solo me encanta hacerlo, en verdad. Y llega un momento donde te sientes tan extasiado por el Espíritu de Dios que comienzas a hablar en lenguas y ni siquiera tienes que forzarlo, solito sale en ti. Y empiezas a hacerlo y te edificas de una manera preciosa. Ahora, si en la iglesia alguno de ustedes habla en lenguas, que sean interpretadas por esa misma persona o por alguno de los que están ahí. Hace no mucho, hace 2 meses, estábamos orando por una persona aquí en la congregación. Una persona empezó a hablar en lenguas, 2 personas de hecho empezaron a hablar en lenguas y Dios me dio poderlas interpretar. Entonces, mi amada iglesia, si van a hablar en lenguas, como dice Pablo, que sea por turnos, 1, 2 o 3, no máximo, y que sea por orden y que las interprete. Pero es más importante el poder profetizar, porque la profecía trae una dirección y edificación en completo para la iglesia. Pero bueno, esos son los dones espirituales. Todos los tienen el Señor, todos, absolutamente todos. Tengas o no el bautismo en el Espíritu Santo, Dios da esos dones en ti. Pero ahora, Pablo les dice, terminando 1 Corintios capítulo 12, Pablo les dice, pero yo les muestro un camino más excelente. Y Pablo empieza diciendo, si yo hablase lenguas angélicas y humanas, si tuviese toda la fe y toda la profecía y toda la ciencia, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Así es que no se vayan con esa finta, por favor. Son buenos los dones espirituales, sí, para la edificación del cuerpo, pero no son vitales para la supervivencia de la iglesia cristiana. Porque yo les digo esto, mi amada iglesia, como doctrina, es más importante el amor que la gente ve en nosotros que hables en lenguas o que impongas manos y que las personas sanen. Es mucho más importante el fruto del Espíritu. Cuando Pablo habla referente al amor y dice, si hablas en lenguas angélicas, pero me burlo de ti y te digo es que tú no tienes el bautismo en el Espíritu Santo. Yo sí lo tengo. No soy nada. Soy como un címbalo que retiñe, como un metal que resuena nada más. Si yo tuviese toda la profecía y entendiera de papel los 66 libros de la Biblia y te los dijera de memoria, pero si soy un arrogante soberbio, de nada me sirve. Una fe práctica y sencilla en el Señor, sin tanto conocimiento, sin tanta cabeza, sin tanto, no, es que aquí dice esto, acá dice el otro, no, un amor que se demuestre con sencillez. Por eso es que Pablo dice, ok, son importantes los dones espirituales, mas ahora permanecen el amor, la fe y la esperanza, y el mayor de todos estos es el amor. Y después Pablo dice, pero ¿qué crees? Que más que los dones espirituales es mucho más importante el fruto del Espíritu, y es fruto en singular, no en plural, no son frutos, es un solo fruto, que es amor, no me gusta cómo está aquí, pero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El primer fruto del Espíritu es el amor. No es un don espiritual, es un fruto del Espíritu. Vamos a leerlo por último. Acompáñenme, por favor, ya para terminar. Gálatas 4, perdón. ¿5? Esa imagen está mal, es apócrifa, no le hagan caso. Gálatas 5. Sí, Gálatas 5:22. Perdón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está el ABC del cristianismo. Dios no nos pide mostrar poderes. Dios no nos pide decir yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Escúchenme todos hablar en lenguas. Dios nos pide muestra tu amor. Si dentro de ese amor empieza el hablar en lenguas o empieza a profetizar o empieza el don de sanidad o el don de ciencia, perfecto, adelante. Es para la edificación de la iglesia, pero no es lo más importante. Y con esto termino y les resumo con esto. Hablando del bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas y de todos los dones espirituales, lo más importante siempre será el amor. Los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, ama a tu hermano como a ti mismo.
De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos del amor depende toda la Biblia, todos los dones espirituales, todos los ministerios, incluso el bautismo en el Espíritu Santo. Todo eso se resume en amor. Yo les hago, por último, una invitación en el nombre de Jesús a que anhelen el bautismo en el Espíritu Santo. En verdad. Yo se los digo como su pastor, confíen en mí, lo necesitan. O lo necesitamos. Los que lo tenemos, poder reafirmarnos en el Señor, y los que no lo tienen, poder recibirlo. Todo este año vamos a estar buscando a Dios. No sé si a través de reuniones, de alabanzas o de imposición de manos, no lo sé. Déjenme buscar a Dios para preguntarle Él como si tiene algún plan para alguno de ustedes. Pero tengamos confianza y fe y certeza en el Señor, que Dios sigue siendo el mismo, siempre. Comprendo a las personas, y puedo decir comprendo aunque no estoy de acuerdo. Comprendo a las personas que dicen que no es necesario hablar en lenguas, porque no han tenido esa experiencia aún en el Señor. Pero por ejemplo, en mi caso personal, yo no puedo decir que una persona no puede orar por un muerto y puede resucitar simplemente porque yo no lo he vivido y yo no lo he hecho. De hecho, se los digo de antemano, yo no he orado por una persona muerta y está resucitado. Lo he hecho, pero no ha pasado. Algún día tal vez pase, no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que sí he vivido y de lo cual yo he sido testigo. Y les digo con toda certeza, lo necesitan, mi amada iglesia. Y cierro con esto. No se quemen la cabeza pensando mucho en decir, es que esto, es que me dijo acá. O sea, vacíate un poquito de tu conocimiento y dile, Señor, tú dices que está, lo quiero. Tú dices que la promesa es para mí, Señor, lo necesito. Tan. Sin entender razones, sin entender los 1000 porqués. Simplemente decir, Señor, lo quiero. Lo necesito, dámelo. Tú eres mi Padre. Y tú has dicho que si te lo pido me lo vas a dar, Señor, dámelo. Y aún, mi amada iglesia, si alguno de ustedes considera tenerlo, bueno, pide una confirmación al Señor. No es malo. Yo lo hice. Y su Padre, que es abundante, les dará buenas dádivas. Así es que, mi amada iglesia, quiero que se queden con eso, no con un mal sabor de boca en decir, híjole, es que no lo tengo. Y el pastor Gerson me dijo que no. No quédense con ese sabor de decir, lo necesito, y el primero en ponerse en la brecha para que yo lo reciba es mi pastor. Porque no tienen idea de cuánto he estado orando y cuánto voy a seguir orando por todos ustedes para que lo reciban. Y no para que seamos jactanciosos, sin hacer acepción de personas y decir, aquí se sientan los que sí lo tienen y acá los que no lo tienen. Sino que como iglesia todos por igual anhelemos esa llenura del Espíritu Santo. Mientras tanto, ustedes tienen tarea en casa. Como se los dije, ¿el Espíritu Santo ya está en ustedes? Por supuesto que sí. El bautismo en el Espíritu Santo no lo sé, pero sí tienen una tarea en casa, ser llenos del Espíritu Santo. Si dentro de esa llenura del Espíritu Santo Dios quiere bautizarlos, adelante. Pero si es una obligación, y si no, Dios no lo hubiera puesto como un mandamiento, el sed llenos, es porque puedes ser lleno en el Señor. ¿Vale?